Continuamos con el tema evolución, el tema 8 del programa. ¿La evolución es gradual o a saltos? Nos preguntamos. En el neodarwinismo, ellos creían en el saltacionismo o equilibrio puntuado, una teoría publicada por Gould y Eldredge en 1972. La evolución no es gradual y continua en el tiempo, sino que se produce a saltos. Hay periodos en los que las especies están en equilibrio y no sufren cambios, mientras que en determinados momentos se producen muchas especies nuevas a partir de las existentes. Esto normalmente tras grandes extinciones de especies. Acá vemos el gráfico de lo que es el gradualismo y el saltacionismo. El gradualismo, como la palabra lo dice, es lento, va de a poco los cambios, mientras que el saltacionismo tiene saltos en la evolución, como lo dice la palabra, y periodos de éxtasis. Los pandas rojos y pandas gigantes son dos especies que tienen la prolongación de un hueso, el sesamoide radial, de manera que aparece un sexto pulgar opuesto al natural, como vemos en las fotos. El gato siamés es una variedad de gato en la que ha mutado un gen que controla la pigmentación del pelo. Estos son ejemplos, estos dos ejemplos del saltacionismo. El equilibrio puntuado no sugiere que la teoría de la evolución por selección natural de Darwin está equivocada. No es contraria a la idea de que la vida es antigua y los organismos comparten un antepasado común. No implica que la evolución solamente sucede en rápidas explosiones y no niega los trabajos anteriores sobre cómo actúa la evolución por la selección natural. Vamos a ver de éxtasis. Sucede cuando linajes cambian muy poco a lo largo del tiempo. Por ejemplo, durante décadas se pensó que el celacanto, un pez, se había extinguido, hasta que se descubrió cerca de Madagascar en el año 1938. Los celacantos actuales son casi idénticos a los fósiles, de 100 millones de años de edad. Los organismos que han cambiado muy poco durante mucho tiempo se conocen a menudo como fósiles vivientes. El ejemplo del celacanto es un ejemplo de éxtasis. Mecanismo evolutivo gradual o a salto. La pregunta que requiere una respuesta es ¿cuáles son las frecuencias relativas del cambio puntuacionista y del cambio gradual? Es probable que los dos mecanismos interactúen en algunos momentos, la evolución es gradual y en otros por saltos. Entonces vemos la evolución neutral que tiene en la balanza, en forma de equilibrio, lo que es la selección natural con la deriva génica. La deriva genética, también conocida como deriva génica, deriva alélica o efecto de Sewall-Wright, es una fuerza evolutiva que actúa junto con la selección natural, cambiando las frecuencias alélicas de las especies con el tiempo. Como vemos en el dibujo, la deriva génica favorece al azar una de las variantes del gen que codifica para el color de las alas de esa mariposa. Mutaciones. Tenemos mutaciones génicas, afecta solamente a un gen, mutaciones cromosómicas, un segmento de cromosoma, es decir, varios genes, y genómicas, afecta un cromosoma completo. Las mutaciones génicas se hacen por sustitución, cambia una base por otra, por inserción, se insertan pares de bases extras, por deleción, se pierden pares de base, por desfasaje, como resultado de uno o dos, se altera el marco de lectura que es de A3 codón. Polimorfismo genético. El tipo más común implica la variación de un solo par de bases. Solo los hay que pueden ser mucho más grandes en tamaño e implicar largos tramos de ADN. Los grupos sanguíneos, ABO, el factor RH, el complejo mayor de histocompatibilidad, son ejemplos de polimorfismo genético.
La deriva génica consiste en un cambio en las frecuencias de alelo en poblaciones pequeñas como resultado solo de la probabilidad y sin selección natural. Es decir, acá tenemos unas bolitas de dos colores, la probabilidad de los individuos que sobreviven azules o amarillos. Es azaroso. Biología molecular y evolución. Durante las décadas de mediados del siglo XX comenzó a desarrollarse la biología molecular y con ella una comprensión de la naturaleza química de los genes, como las secuencias de ADN y su relación mediante el código genético con las secuencias de proteínas. A comienzos de la década de 1960, los bioquímicos Pauling y Zuckerhahn propusieron la hipótesis del reloj molecular. En genética, el reloj molecular es una técnica para datar la divergencia de dos especies. Deduce el tiempo pasado a partir del número de diferencias entre dos secuencias de ADN. La teoría neutralista de la evolución molecular de Moto Kimura, él vivió en 1924 a 1994, y él decía que dentro de una población hay muchos genes que son polimórficos, gran número de alelos, pero muchos de estos alelos no originan proteínas diferentes. Esta teoría sostiene que algunos mutantes pueden propagarse dentro de una población sin tener ninguna ventaja selectiva. Su destino depende solo del azar. Los cambios debido a la deriva génica serían tanto o más importantes que los debido a la selección natural. La mayoría de los genes mutantes son selectivamente neutros, es decir, no tienen selectivamente ni más ni menos ventaja que los genes a los cuales sustituyen. La teoría neutral de la evolución molecular sugiere que la mayor parte de la variación genética en las poblaciones es el resultado de la mutación y de la deriva génica. Mutaciones positivas o negativas actúa la selección. La teoría sugiere que si una población es portadora de varias versiones diferentes de un gen, las probabilidades de que cada una de estas versiones se exprese es igual y como eso no va a efectuar su funcionamiento, por lo tanto, la variación es neutral. Entonces está el neutralismo con el neodarwinismo. Kimura mantuvo, con el acuerdo de la mayoría de quienes trabajan en biología evolutiva, que las dos teorías son compatibles. La teoría no niega el papel de la selección natural en la determinación del curso de la evolución adaptativa. Es decir, ellos aceptan el neutralismo y el neodarwinismo. El punto principal de la teoría neutral es simplemente que cuando vemos varias versiones de un gen en una población, es probable que sus frecuencias son simplemente debidas a la deriva genética. Hay datos de apoyo y que refutan la teoría neutral. Averiguar cómo se aplica ampliamente la teoría neutral sigue siendo el tema de muchas investigaciones. ¿Cómo actúa la selección natural? Tipo de acción de la selección natural sobre las poblaciones. Selección direccional, selección estabilizadora o selección disruptiva. Veamos la primera. La selección direccional tiende a modificar la medida de la población, favoreciendo a los individuos con fenotipos más extremos en algún sentido. El caso más conocido es el de la mariposa que habíamos visto, que si era gris o casi blanca o negra muy oscura. Entonces, los límites de los de la población no permitía intermedios. La selección estabilizadora tiende a reducir la variación y favorece a los individuos de fenotipo intermedio. Un caso interesante es el control de peso en los neonatos. Los niños que pesan significativamente menos o más de 3-4 kilos tienen porcentajes más altos de mortalidad, mientras que los que mejor sobreviven son los que nacen entre un peso de 30 y 4 kilos. La selección disruptiva tiende a aumentar la variabilidad intrapoblacional y para ello favorece a los individuos en ambos extremos de la distribución fenotípica. Este proceso puede causar una discontinuidad en la distribución y una distribución bimodal. La selección disruptiva, el ejemplo son los salmones,
una especie de salmón, que en época de cría la hembra desova y los machos se acercan al nido y fecundan los huevos. Los machos que logran fecundar los huevos son una parte de los más grandes que compiten entre sí. Por otra parte, los más pequeños que exhiben un comportamiento oportunista y logran su objetivo escondiéndose entre las rocas. Macro y microevolución. Microevolución se refiere a la aparición incesante de pequeñas modificaciones en las poblaciones salvajes o domésticas o en las poblaciones de animales de laboratorio que se van acumulando con el pasar de los años. Macroevolución se refiere a la génesis de los grupos taxonómicos de rango elevado, familia, orden, clase. El problema fundamental de la macroevolución consiste entonces en explicar cómo se producen las modificaciones de gran amplitud. Evidencias de la evolución. Las diferentes razas de perro que el hombre ha obtenido por selección artificial ilustran el potencial de cambio que tienen las especies. Bien, las pruebas de la evolución son los registros fósiles, la anatomía comparada, la embriología comparada, pruebas bioquímicas y la biología molecular. Vamos al registro fósil. Una de las premisas de la evolución darwiniana es la idea de que el mundo vive está siempre cambiando, es decir, el mundo viviente está siempre cambiando. La evidencia mayor de esto la da el registro fósil. El registro fósil es parcial porque la preservación es selectiva. Muchos organismos no dejan fósiles o el registro es incompleto y requiere una interpretación. ¿Qué nos enseña el registro fósil sobre la historia de la vida en la Tierra? Origen de la célula procariota por millones de años, 3.600. Origen de la célula eucariota, 1.400 millones de años. Origen de la fauna pluricelulares, 650 millones de años. Fauna de la explosión cámbrica, hace 570 millones de años. Origen de los vertebrados terrestres, hace 360 millones de años. Extinción de los dinosaurios, hace 65 millones de años. Y origen del Homo sapiens, 0,1 millón de años. Segundo es la anatomía comparada, la evidencia de la evolución. Darwin mostró las homologías como la mayor evidencia de la descendencia común. Los miembros de los vertebrados muestran la misma estructura básica modificada por diferentes funciones. La idea central de Darwin de la presencia de un ancestro común entre monos y el hombre se basaba en las homologías anatómicas. Bueno, acá vemos los términos que los vimos en el trabajo práctico. El término homología se aplica a dos caracteres comunes que comparten el origen común. El término analogía se refiere a una función similar, origen diferente. Y homoplasia se relaciona a características que se parecen, nada más. Las semejanzas que resultan de una relación evolutiva se denominan homología, es decir, la homología reconoce similaridad basada en el origen común, aun cuando la estructura sea aparentemente diferente y realice funciones diferentes, como el pie ancho y en forma de suela reptante de un caracol y el pie estrecho en forma de cono de un pelecípodo, lo que en este caso se denomina evolución divergente. Las similaridades que provienen de adaptaciones funcionales paralelas se conocen como analogías y son el resultado de una evolución convergente que pueden o no tener un origen similar. La embriología comparada, las similitudes en el desarrollo temporal de los embriones de vertebrados son un ejemplo. Desarrollo de arcos branquiales, el código genético y el ATP es igual en todos los grupos. Especies. ¿Cómo surgen las especies? Desde un punto de vista biológico, una especie es un grupo de poblaciones naturales cuyos miembros pueden cruzarse entre sí y producir descendencia fértil, pero no pueden hacerlo o no lo hacen en circunstancias normales, con los integrantes de poblaciones pertenecientes a otras especies. La evolución filética, una especie E1, después de un largo periodo de tiempo, se transforma en una especie E2, como consecuencia de la acumulación de cambios genéticos. Acá vemos el dibujo de Mickey en los orígenes, cómo fue evolucionando hasta nuestros días.
Sería una evolución filética. Evento en el cual un linaje se divide y produce dos o más especies separadas. Una especie origina una o más especies derivadas mediante un proceso de divergencia de poblaciones, que puede ocurrir en un periodo largo de tiempo o súbitamente en unas pocas generaciones. Con el caso de la mosca Melanogaster, la mosca de la fruta. Lynn Margulis, que vivió en 1938 a 2011, ella da el origen de las células eucariotas y crea la teoría de la endosimbiosis o simbiogénesis. En los 60, la idea de la evolución de la vida y el origen de las células modernas. Pone su teoría. Ella dice que los cloroplastos y las mitocondrias para obtener energía usan la luz del sol y el oxígeno respectivamente, es decir, los cloroplastos, la luz del sol y las mitocondrias, el oxígeno. Tienen su propio pequeño genoma. Estos orgánulos recuerdan poderosamente a ciertas bacterias. Margulis admiraba el trabajo de Charles Darwin, pero opinaba que los neodarwinistas no habían logrado explicar las incógnitas, la fuente de las variaciones que impulsa la evolución. Según Margulis, las mutaciones genéticas aleatorias no bastaban para explicar la capacidad de la evolución biológica de inventar rasgos nuevos en los seres vivos. Margulis en el año 1970 desarrollaba su teoría en el libro Origin of Eukaryotic Cells. La biogénesis ha ido ganando apoyo experimental. Se descubrió que los genes de las mitocondrias y de los cloroplastos se parecían más a los de ciertas bacterias que a los de las células eucariotas a las que pertenecen.